Vivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigas y amigos de estos coloquios para la nueva humanidad. Estamos aquí transmitiendo en vivo por YouTube y por Zoom. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2024 y agradecemos a todos aquellos que ya sea en vivo o de manera diferida nos vean y escuchen a través de estos medios que tenemos ahora a nuestro alcance. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta nueva emisión de los coloquios para la nueva humanidad, en este tema tan interesante que desarrollaremos con nuestra querida compañera del camino, Ana Paula Otero Campo, que está aquí conmigo. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Rafa, hola a todos los que están aquí presentes, a Isabel, un gusto. Y tenemos también a nuestra muy querida, también colega, camarada, compañera del camino, Isabel Artero. Hola Isabel, saludos hasta allá, hasta España, ¿cómo te va? Muy bien, hola Rafa, un placer estar aquí contigo, con Ana Paula y con todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro. Es un Muy gran bien, placer estar aquí. pues muchísimas gracias nuevamente. Estamos en esta nueva emisión de Coloquios para la Nueva Humanidad con este tema que es la pedagogía del despertar. Entonces, para abrir boca, adelante Isabel, iniciamos con la batería de preguntas para nuestra querida Anita. Pues allá va, Anita. Verás, llama bastante la atención el título que has escogido, que además es el título que elegiste para tu tesis doctoral. ¿Podrías explicarnos qué es para ti la pedagogía del despertar y por qué lo elegiste como tema? Sí, con mucho gusto, Isabel. Bueno, pues es algo muy interesante porque se fue construyendo y yo creo que se fue construyendo desde adentro, desde abajo y en común unidad, que es parte de la propuesta educativa que hacemos. No es algo que surgió como algo intelectual, nada más, sino como una conjunción de experiencias vividas, ¿no? De toda mi historia, y fue como una especie de creación colectiva, pero al mismo tiempo como de un vibrar en sintonización de muchos seres y de muchas cosas que estaban pasando que dieron origen a esta pedagogía. Lo que quiero decir es, no nada más es algo que a mí se me ocurre como qué lista soy, sino en esta actividad de toda mi vida de estar tratando de estar conectada con un aspecto más importante que para mí, que es la intuición, como aprender a fluir, a escuchar, en este fluir y de permitir a la vida que se exprese y se manifieste, es que surge la pedagogía del despertar. Entonces, es algo para mí como que era algo que tocaba y me tocaba a mí como canalizar, como decir, ¿no? Sin tener nada más que sin escuchar ninguna voz que lo dijera o que me hiciera escribirlo, sino más bien era como leer lo que tocaba hacer. Entonces, la pedagogía del despertar es algo que curiosamente, fluyó en plenitud en el 2020, ¿no? O sea, coincidió, curiosamente, yo empiezo a hacer el doctorado en el 2018, bueno, en el 2017 el propedéutico, pero en 2018 ya en forma las clases, y cuando se logra plasmar la idea completa fue en el 2020, justo cuando, pues sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando empiezan a desplegarse todo este tipo de situaciones y me topo por primera vez en mi vida con Emilio Carrillo. Yo sé que había gente y en mi comunidad, porque yo en ese momento vivía en comunidad, yo vivía en comunidad, yo vivía materializando un proyecto que curiosamente se llamaba Nuju, que significa despertarse en ñañú. Entonces estaba todo como en total sincronización y sintonización. Entonces, en el 2020, cuando pasa lo que pasa, que se empieza a hacer todo
este despliegue de una agenda que ya conocemos por parte de los controladores del sistema, yo me topo con mi comunidad, de repente escucho a un miembro de mi comunidad escuchando videos y audios de Emilio Carrillo, ¿no? Entonces yo cuando lo oigo a Emilio Carrillo, digo, ¿quién es este cuate? ¿No? Yo jamás lo había escuchado, digo, ¿quién es este señor? Que tiene toda la claridad, ¿no? Y una claridad muy grande de los momentos históricos que estamos viviendo, ¿no? Entonces sintonicé 100%, 100%, y a partir de ahí lo comencé a escuchar, 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 y a querer mucho, porque me parece un ser humano extraordinario, ¿no? Entonces, aunque no tengo el gusto y me llena de felicidad saber que gracias a ti, ¿no? Y a toda la gente de España se entró en contacto con estos coloquios y el próximo mes estar aquí escuchando, que para mí es como, híjole, un gran honor poder al menos estar en pues en una sesión en vivo con una persona pues tan clara y tan maravillosa, ¿no? Y tan buen ser humano. Entonces, Emilio Carrillo ayudó muchísimo en la estructuración de toda la primera parte de mi tesis, clarificando muchos aspectos, como muchas piezas que no estaban ahí, ¿no? Todas las piezas, y de repente todo empezó a encajar. Entonces, la pedagogía del despertar, yo creo que es una propuesta que, que, que corresponde a una serie de experiencias de toda mi vida, pero al mismo tiempo al momento en el que estábamos imbuidos viviendo. Yo vivía en una comunidad urbana, en una casa, en un ejercicio. Yo me vine a vivir a Querétaro, después de vivir en Morelos, me vine a Querétaro y empecé a entrar en contacto con muchos grupos que justamente estaban en esta construcción de lo nuevo. Yo sin saberlo ni ponerle nombre en ese momento, pero es la nueva humanidad finalmente. Es grupos que se están atreviendo a soñar, a materializar la utopía, a soñar todo el mundo imposible, ¿no? Todo lo que creemos que no es posible, a creer lo posible y a la práctica. Entonces, cuando yo llego a Querétaro, como que el universo me fue poniendo en contacto con todos estos grupos, terminé jalada por el universo y para vivir en comunidad, en una comunidad urbana, y al mismo tiempo ser parte de NUJU, de este proyecto activo que buscaba justamente materializar la utopía. Crearla primero, crearla entre varios, ¿no? Entrar en esta sintonía interna, externa, sagrada, y poder atreverse a decir, ¿y por qué no la horizontalidad? ¿Y por qué no la vida ética? ¿Y por qué no los medios hábiles? ¿Y por qué no todo esto, no? Entonces fue una construcción colectiva tan hermosa de atrevernos a soñar, que se fue dando una cosa. También algo, un encuentro que fue muy importante para la construcción de toda la idea de la propuesta educativa, fue que en el 2019, estando en mi comunidad, yo socializo con una compañera un poco la propuesta de la tesis y todo, y me dice, pues, ¿qué crees? Ya hay un grupo que está plasmando todo esto en Argentina desde hace 40 años, y aparte va a venir a Morelos y puedes entrar en interacción con ellos. Eso pasó en febrero del 2019. Entonces dije, no me digas. Y me dice, sí, y vienen a Amatlán de Quetzalcóatl, un lugar que para mí también a lo largo de mi formación, cuando yo era muy jovencita, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto educativo maravilloso, maravilloso, que está relacionado con esta pedagogía, con esta propuesta educativa, que fue justamente sacarnos de las aulas y permitirnos aprender de la experiencia, y aprender a leer contextos en lugar de textos, o no nada más textos, sino contextos, y a través de la vida resignificar y cuestionarlo todo. Entonces nos sacaron de aulas un año, este proyecto duró 10 generaciones, yo soy de la primera generación, y el lugar donde nos tocó vivir aquí en México, porque era vivir en Canadá y era vivir en México, el lugar donde nos tocó vivir aquí en México fue en Amatlán de Quetzalcóatl. Entonces para mí también eso fue significativo en su momento. Entonces, contacto en el 2019, en febrero, a la comunidad de Amatreya. Ellos están en Argentina, y es un grupo que lleva 40 años intentando, no solo intentando, viviendo en comunidad, ¿no?
en la naturaleza y dándole un lugar muy importante al trabajo interno, que era finalmente algo que yo me daba cuenta que era muy importante en esta propuesta, el trabajo personal, el trabajo interno, además del trabajo desde abajo, ¿no? La construcción en comunidad. Entonces, ellos le dan un énfasis al trabajo personal interno, utilizan todo tipo de técnicas, tecnologías, meditación, herramientas modernas, ancestrales, para que el ser humano realmente entre en contacto consigo mismo y también conozca su parte oscura, su sombra, su ego, pueda reconocerlo, pueda visibilizarlo y pueda hacer que no interfiera en estos procesos de abrirnos a trabajar en comunidad, ¿no? Entonces entro en contacto con Amatreya y fue también como clic, 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 clic. En ese curso fue así como, no manches, o sea, lo tienen clarísimo, ¿no? Ahí muchos elementos se conjuntaron también y bueno, pues en el 2020 se canaliza, se madura, escribo la propuesta general de la tesis, ¿no? Y ya luego fue pulirla, irla puliendo y estructurando en el escrito para poderla presentar y poder obtener el grado de doctora, ¿no? Entonces, bueno, Pero más o menos, dime un segundito, ¿qué son? Un conjunto de instrumentos que tú has ido investigando que pueden ayudar al despertar de las personas. así es. Es eso, ¿no? Y está enfocada más a los niños o a los adultos. Está enfocada a todos, pero de alguna manera hay una gran confianza y eh, se busca mucho que los jóvenes, sobre todo la juventud, no pierda la esperanza, ¿no? Esta propuesta pedagógica también está muy dirigida a la juventud, pero en general a todas las generaciones. Realmente es una propuesta para la vida intergeneracional. O sea, no sale ninguna generación excluida, o sea, es la vida y en la vida convergen todas las generaciones. Sin embargo, sí estamos viendo en estos momentos de crisis civilizatoria que los jóvenes están, muchos de ellos, perdiendo esperanza. Hay como confusión, hay como ideas como con estas cuestiones de que la tierra, el cambio climático y todas estas cuestiones ambientales. Hay personas que están interpretando, y jóvenes sobre todo, que están interpretando que esto es el fin del mundo, ¿no? Y que esto se va a acabar, etcétera, etcétera. Entonces también nuestra pedagogía intenta abrir esta esperanza a las generaciones más jóvenes y a decir, para nada que se va a acabar, ¿no? Y tú puedes ser parte de la construcción de lo nuevo, como ir despejando estas confusiones, estas ideas que no ayudan a construir lo nuevo, sino obstaculizan, limitan la energía y hacen que muchos de los jóvenes nada más se dediquen a evadirse a través de la tecnología, de las redes sociales, o a refugiarse en el mundo material para satisfacer placeres a corto plazo, ¿no? Entonces, sin duda es una propuesta intergeneracional, porque está basada es una educación pensada en común unidad y está vinculada a todas las generaciones, Isabel. Pues qué bien, Ana Paula, porque tu propuesta entonces coincide plenamente con los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos estos coloquios, que era ayudar a la construcción de la nueva humanidad y de la nueva tierra, que son sincronías maravillosas. Además, tú has sido una pionera y una valiente que has vivido en comunidad, aunque fuera una comunidad urbana, y que te has dado cuenta de que es un trabajo de todos, de que en realidad tú has sido como la que ha tenido la visión, pero que te has nutrido de todo el entorno de tu alrededor. Entonces, ¿nos podrías explicar cuáles son esos instrumentos de esa pedagogía que tú nos descubres con tu trabajo? Pues si quieren, les presento un poquito y rápido cómo está construida la propuesta y para que así de reojo la vean, ¿no? Pues hice una presentacioncita súper chiquita, pero más o menos ahí viene la propuesta, ¿no? Y Muy bien, se llama Pedagogía maravilloso. del Adelante. Despertar. Adelante, Anita. Justo eso, a eso iba a recordarte de tu presentación. Sí, muy bien. Adelante. Entonces, se llama Pedagogía del Despertar, una educación basada en la experiencia de común unidad, ¿no? ¿Nos puedes compartir la pantalla, por favor? No estaba compartida, según yo sí.
No, te estamos viendo en pantalla completa y darle clic ahí a donde dice compartir, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí está. Perfecto, muy bien. ¿La ven? La vemos Entonces, perfecto. perfecto. Entonces, es una educación basada en la experiencia de común unidad, ¿no? Entonces, estas dos, la dividí lo de común unidad para entender que nuestro objetivo al estar vinculados con otros es experimentar a través de todos estos ejercicios colectivos en común unidad, experimentar el nosotros y experimentar el yo soy tú porque tú eres yo. O sea, esta visión ancestral, tanto de los pueblos africanos como de los pueblos ancestrales de nuestra tierra, donde había, y de Oriente, por supuesto, también, donde había esta convicción, y también de los zapatistas, ¿no? De nuestra tierra, me refiero también en los zapatistas, ahí está esta noción de que el otro eres tú y tú eres el otro, ¿no? O sea, que no hay esta separación, que yo no te puedo dañar porque me estoy dañando a mí mismo, nada más de siquiera planteármelo en el pensamiento. Entonces, cuando hablamos de común unidad, es esta posibilidad de a través de este trabajo colectivo, de este trabajo en común unidad, darnos cuenta que somos uno, ¿no? Uno, que no somos una masa homogénea, que hay diferencias, hay diversidad, pero estamos totalmente en una danza de interrelación que constituyen el todo, ¿no? Cuando ahorita se me ocurrió una imagen de los corales, ¿no? Que son miles y miles o millones de seres, de animalitos que danzan y se vuelven una sola ola, ¿no? Y eso somos la humanidad completa, ¿no? Somos una serie de seres que estamos en una misma danza, aunque no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, la idea de común unidad es vivenciar esta diversidad en unidad, ¿no? Somos diversos, pero al mismo tiempo somos parte de una misma unidad. Y esta diversidad permite, obviamente, que exista el movimiento y la vida, ¿no? Entonces, por eso es que así se llama. Y además de que está basado totalmente en experiencias en común unidad, que ha sido como el eje conductor de toda mi formación, desde que empiezo en la Facultad de Psicología y de todo mi trabajo, ¿no? Todo mi trabajo y de toda mi formación en general. Ha sido esto. Entonces, este doctorado como que engloba toda una historia de vida también. Entonces, bueno, les voy a leer el resumen, no creo que lo alcancen a ver, pero lo leo porque es importante, porque es lo que sintetiza la propuesta. El propósito de la presente tesis consiste en visibilizar la trascendencia que tiene para nosotros que el ser humano a través de la educación y ante la crisis civilizatoria en la que nos encontramos inmersos, reconozca y cultive su potencial para despertar. Entonces, este es lo básico, ¿no? Primero hay que darnos cuenta que tenemos un enorme potencial como seres humanos. No somos seres depredadores que merecemos la extinción, ¿no? Sino todo lo contrario. Somos seres creadores de realidades con un potencial ilimitado que no está explorado y que se nos ha impedido que lo exploremos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta propuesta pedagógica es quitarnos estas ideas, estas creencias, estos condicionamientos y atrevernos a darnos cuenta que el ser humano es una maravilla, porque finalmente es parte de esta creación divina y somos seres divinos. Para recuperar con ello la libertad, ¿no? Desde esta conciencia de nuestro potencial, la libertad para crear, co-crear junto con otros, desde adentro, desde abajo y en común unidad, la realidad que se atreva a soñar y a materializar a través de acciones coherentes y éticas orientadas hacia el florecimiento del amor y el cuidado de la vida, pretendemos aportar en la tarea de devolver a las generaciones más jóvenes la esperanza. Es lo que les comentaba hace un rato. Queremos hacer surgir la confianza necesaria para considerar que un mundo luminoso de paz y armonía es posible. Y eso es lo que, este cimiento creo que es lo que va a posibilitar la creación de esto nuevo, atrevernos a creer que es posible. Entonces, esta pedagogía va en esa dirección. Quitémonos estas ideas derrotistas, estas ideas que nos limitan y atrevámonos a creer que es posible. Queremos hacer surgir la confianza necesaria para considerar que en efecto un mundo luminoso y lleno de paz y armonía es posible a través del cultivo de registros internos, o sea, en el ámbito de la experiencia.
Al mismo tiempo, nos hemos propuesto otorgarle el lugar que le corresponde a la educación al vincularla de nueva vez con la vida, conviviendo activa y conscientemente en proyectos autogestivos integrales, como lo es NUJU, Cooperativa Ecológica y Solidaria, espacio educativo a través del cual mostramos nuestra propuesta. Y ya veremos ahorita al final que no solamente se limitó a NUJU, sino a varios ejercicios de los que somos también co-creadores. Rafael, que aquí está presente, que está creando estos coloquios y con el que llevamos ya varios años compartiendo este deseo de materializar la utopía. Entonces, bueno, Oye, este es como, dime, Ana Paula, Isabel, ¿cómo interrumpe, sí. eso que has dicho de atreverse? Porque existe el riesgo muy grande entre despiertos de quedarse en el mundo de las ideas. Y hay que ser valiente y dar el paso siguiente, que es atreverse a materializar aquello en lo que crees. Me recuerdo aquello de que una utopía es una utopía porque es irrealizable. Aquí estamos ya muchos que creemos que la utopía se puede manifestar. Y recuerdo esa frase que dice, lo hicieron porque no sabían que era imposible. Me parece Exactamente. más sabia. Disculpa que te haya interrumpido. No, me encantó lo que dices. Y sí, es el dar el paso, atreverse, a pesar de que está dificilísimo, porque con la experiencia te das cuenta de todo lo que nos falta pulir, ¿no? Ya que lo llevas a la práctica, te das cuenta de todo lo que nos falta pulir y trabajar para poderlo ir realizando vez mejor. Y ustedes, esta construcción también mostramos que ya está vivo, o sea, ya está en el mundo, ya se está encarnando en el mundo desde hace tiempo. Y los coloquios por la nueva humanidad, que yo he tenido oportunidad de escucharlos, las otras sesiones, pues ves un proyecto como el de Daquila, que dices, qué barbaridad. Ese y muchos más que están vivos en la tierra y que van a ir posibilitando cada vez más que esta utopía se encarne en este planeta y podamos construir el sueño, el mundo que anhelamos y merecemos, porque eso es muy importante, darnos cuenta que lo merecemos, que no somos de veras seres despreciables, que hay que exterminar, ¿no? Y que hay que disminuirlos, sino todo lo contrario, ¿no? Somos seres que vale la pena simplemente permitirle desarrollar todo su potencial. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Ese es como la síntesis, ¿no? El resumen de la tesis. Entonces, tiene me sostengo en varias premisas, ¿no? En la tesis se sostienen varias premisas fundamentales, por ejemplo, el hecho de que la conciencia es activa y no pasiva. No solo recibe los estímulos del medio, sino que pone o crea elementos sobre la realidad que no estaban ahí de antemano, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque al fragmentar toda la realidad, y la ciencia ha ayudado muchísimo a esta fragmentación y a sostener la fragmentación de este dualismo sujeto y objeto, al tenernos fragmentados, nos hacen creer precisamente que nosotros nada más como sujetos somos descubridores de lo que ya está allá afuera y somos seres pasivos y que nada más recibimos los estímulos y los decodificamos. Entonces, a través de esta tesis mostramos que esto no es así, o sea, el observador y lo observado, la realidad y el sujeto está en total interdependencia, tal y como lo manifiestan los místicos desde hace siglos y también como lo han dicho los físicos cuánticos, a los cuales todavía no se les da el lugar que merecen y necesitan dentro de las instituciones académicas. Pero finalmente, el ser humano es un creador de realidad. Es un creador. En el momento que se permite, y digamos, yo creo que ustedes, al igual que yo, lo hemos vivido en carne propia, cómo hemos creado nuestra realidad consciente e inconscientemente, y lo más hermoso es cuando lo haces conscientemente y las cosas se te manifiestan, ¿no? Y yo creo que también esta tesis fue como esa creación de algo ahí que se manifiesta. Entonces, esa es una de las premisas, la conciencia crea la realidad y no al revés, como sostiene la postura materialista fragmentaria. No hay separación entre sujeto y objeto, hay unidad entre el observador y lo observado, ¿no? Son premisas fundamentales en esta propuesta. Isabel, adelante.
No, Querías... estaba pensando en voz alta de que completamente de acuerdo, que no hay diferencia entre dentro y fuera, que lo que hay fuera es Exactamente, la acción de lo que llevamos dentro y que en definitiva, si aquí hemos venido a algo, si aceptamos eso, para mí lo más obvio es que ya que estamos creando desde la inconsciencia, lo importante que es ahora mismo aprender a crear con consciencia, exactamente, aprender a crear con responsabilidad, exactamente, aprender a Isabel. mover las energías de la creación, conocerlas y saber modelarlas para construir aquello que deseamos ver fuera. Pero lo primero es construirlo dentro para que pueda Exactamente, manifestar fuera. O sea, exactamente. completa sintonía, Ana Paula. Qué bien. Claro, pues, y por eso estamos aquí. Y además, con este título, y digo, en mi primer capítulo, y ustedes lo van a leer, pues la palabra nueva humanidad está plagada y Emilio Carrillo está ahí en todo momento, ¿no? Entonces, Emilio Carrillo lo cito 125 veces en la tesis, ¿no? Entonces estamos en total sintonía definitivamente, Ajá, definitivamente, Isabel. estupendo. Eh, Continúa, Otra por de favor. las premisas es la percepción dualista, o sea, nosotros presentamos a esta percepción fragmentaria dualista como la causa fundamental de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Justamente el creer que estamos separados de todo lo que nos rodea, de nuestros congéneres, de la naturaleza, de toda esta fragmentación, es la causa de la crisis. Por eso nos damos el lujo de maltratar, lastimar, violentar, dañar, ¿no? Sin darnos cuenta que somos nosotros mismos, ¿no? En esta inconsciencia, pero es por este dualismo, esta división entre sujeto y objeto que se ha perpetuado, esta confusión. Entonces, y bueno, es algo que todas las tradiciones místicas hablan, ¿no? Que es justamente ir transitando en este despertar de conciencia hacia una experiencia de no dualidad, que es que no es esta fusión homogénea, sino no dualidad, es entender que todos somos parte, ¿no? De esta divinidad y de esta creación, ¿no? Y somos parte de lo mismo y tenemos la misma misión en esta existencia, ¿no? Que es pues ayudarnos unos a otros a despertar. En la conciencia existe un espacio de representación en donde convergen imágenes del pasado y el futuro en el presente. O sea, no hay tal separación pasado, presente y futuro. En el constante presente, en el aquí y en el ahora, converge presente, pasado y futuro. Entonces, nosotros necesitamos como recuperar toda esta energía que se nos ha quedado atorada en memorias, en traumas, en situaciones del pasado que se van acumulando como bloqueos energéticos, recuperar esta energía no solamente en nuestra existencia presente, sino inclusive genealógica con nuestro árbol genealógico y nuestros padres y ancestros y de otras vidas, ¿no? Recuperar esta energía tan necesaria en el momento presente y esta energía es la que nos va a dotar de la fuerza en el presente de poder plantearnos un futuro luminoso y poder construir esta utopía. Entonces, presente, pasado y futuro están en el aquí y en el ahora continuamente, ¿no? Entonces es importante entender que tenemos que recuperar el momento presente y unir estas posibilidades de aquí presente. Y además, la importancia de permitirnos que estas imágenes de futuro luminosas que vayamos co-creando nos succionen, que nos den la dirección, que nos lleven hacia lo que realmente queremos, ¿no? En el presente vamos creando estas imágenes de futuro y son las que nos succionan y nos hacen caminar hacia allá, momento a momento, instante a instante. Otra de las premisas es que es fundamental que el ser humano cuestione sus creencias y condicionamientos, ¿no? En total sintonía con lo que han dicho ustedes en estos coloquios, para ser capaz de imaginar y materializar la utopía. O sea, si nosotros ni siquiera cuestionamos nuestras creencias, o sea, de que hemos creído que somos seres limitados, que solamente somos un cuerpo físico, vaya creencias, ¿no? Que solamente en el momento que morimos se acabó todo, que somos materia,
¿no? Estas creencias que nos han hecho identificarnos con la apariencia, como bien dice Emilio Carrillo, ¿no? Identificarnos porque tiene fines políticos y fines de adormecimiento y fines de sometimiento. O sea, sino el identificarnos con la materia. Entonces, trascender todas estas ideas e ir experimentando que somos más que eso y a través de estas experiencias darle ese lugar a estas certezas de que no somos nada más un cuerpo físico, somos un cuerpo energético, emocional, espiritual. Cuando vamos validándolo en nuestra experiencia y vamos viendo cómo la magia se produce, porque le llamamos magia, cuando se produce esta vinculación interno-externo, ¿no? Cuando vemos manifestado nuestros pensamientos en la realidad, le llamamos magia, ¿no? Pero en realidad eso somos, seres creadores, ¿no? Entonces ir cuestionando todas estas creencias limitantes que han sido a propósito introyectadas en nuestro ser, justo para evitar este despertar, que como ustedes lo saben, pues ya es inevitable. Ya es inevitable por más que lo intenten, y bueno, están haciendo su luchita, ¿verdad? Y la hacen muy bien, pero es inevitable esta construcción de lo nuevo y es inevitable este despertar de conciencia. El ser humano en términos de su despertar de conciencia tiene un enorme potencial no explorado. Es otra de las premisas de las que estamos aquí compartiendo. El cambio civilizatorio no vendrá de afuera, de autoridades externalizadas, sino desde adentro, desde abajo y en común unidad. Depende por entero de nosotros y de nuestro propio despertar. Entonces creo que llegó el momento y para mí el 2020 fue, no solo para mí, porque pues sigo a mucha comunidad, gente que está cuestionando este sistema, ¿no? Y sigo a muchos en redes sociales y pues nos damos cuenta que el 2020 sí fue un parteaguas, o sea, sí a todos como que nos catapultó y nos unió a muchos que estábamos como en esta misma frecuencia en sintonización. Entonces, no vendrá, creo que a partir del 2020 a mí me cayó el super 20, que se acabó el estar proyectando afuera en autoridades externas la salvación. Esto se va a tener que construir desde adentro, desde abajo y en común unidad, sí o sí, esta nueva humanidad. Entonces ya esto de estar pensando que los políticos o que las instituciones, ¿no? O que incluso un Dios externo a nosotros es el que nos va a salvar, o extraterrestres o entidades de otra, ¿no? Extraterrestres van a venir y nos salvan, etcétera. Que no dudo que haya quien nos ha hecho una manita, ¿verdad? Pues como nos echamos entre nosotros la manita, pero la chamba la tenemos que hacer nosotros, sin duda. O sea, no nos podemos sentar. Paula, hay muchos extraterrestres que lo que vienen con un proyecto de ayuda es con otra programación diferente. Tenemos que empoderarnos y saber que somos nosotros mismos los que tenemos, si nos hemos metido en esta historia es porque tenemos la capacidad de salir. Está bien que nos quieran ayudar, pero no que nos quieran controlar. Y hay de todo. Hay de todo. ¿No te parece? Maravilloso lo que dices. Pues es también Entonces, como dice, perdón por la interrupción, el buen Ramón Freire, ¿no? Una de las frases más impactantes que se me quedó en el corazón y en el alma fue por ahí del 2020, 2021, donde decía, nosotros somos aquellos a quienes estábamos esperando. Yo cuando escuché eso me estremecí, porque sí es cierto, es adquirir la conciencia de que justo lo que ustedes están diciendo, de que pues sí, nos pueden venir a echar una mano, nos pueden venir a arrimar el hombro, pero si estamos permanentemente en esa actitud asistencialista, es como si recibiéramos dádivas de un gobierno federal, municipal o estatal, nada más que ahora las dádivas serían a nivel cósmico, ¿no? A nivel de otros planos o densidades, cuando en realidad, ¿por qué no es que nos empezamos a cuestionar, como tú bien dices, Anita? ¿Qué tal que eso es una creencia más? Eso de que nos vengan a ayudar y que el Gesara Nesara y no sé tantas cosas que por ahí se están diciendo, cuando en realidad la ayuda ya está aquí. ¿Y quién es la ayuda? Pues nosotros, somos nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando, no? Y coincido plenamente contigo. Algo que creo que no les he comentado a ustedes, queridas
Anita e Isabel, es que me ha pasado que cuando estoy en conversaciones privadas con ustedes o con otros queridos amigos, colegas y demás, y ahora mismo mientras tú desarrollas tu exposición, hay una sensación física aquí en lo que algunos llaman tercer ojo o como le quieran llamar, es una sensación como de expansión. Qué Entonces, bonito. eso me da a mí la certeza física que lo que nos estás diciendo es fruto de una autocanalización en donde estás canalizando no nada más tu yo soy o como le quieras llamar, nos estás canalizando con estas palabras. Entonces, ahí hay una plena sincronicidad y eso lo celebro y por eso lo comparto, porque deseo de corazón que esa sensación que también es física, muchos de los amigos y amigas que puedan estar visualizando esto en algún momento de su existencia lo puedan sentir también. Y no solo en estas transmisiones, en la coexistencia, en la convivencia y en la común unidad, como tú bien dices, desde adentro, desde abajo y en común unidad. Y perdón por la interrupción, Anita, pero sí No, les me encanta lo que compartir dices, porque esta está en total. sensación. Y justo lo que buscamos a través de esta propuesta educativa es este tipo de registros. Tú lo que acabas de decir es que tuviste un registro en el plano físico, ¿no? Y energético, ¿no? En todos tus planos, digamos. Esta sensación se sintió en el cuerpo, pero pues vino de todos los planos. Y esos son los registros internos a los que nos referimos en nuestra propuesta, porque estos registros internos, cuando empecemos a sentirlos, pues ahí es donde vamos a sentir si hay coherencia, si hay unidad, si hay verdad, si es por ahí, está en nosotros darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas porque reportaste un registro interno, que es la idea de esta propuesta pedagógica, tener estos registros. Entonces, O sea, ¿dónde me quedé? Acá. la Ajá, entonces no ven. certeza surge del interior, la Exacto, certeza surge del interior y del surge mundo de la interno, experiencia aplicando nuestra inteligencia, si te he entendido bien. exactamente. Entonces, la educación juega un papel primordial en el despertar de la conciencia del ser humano. Eso siempre se ha dicho y todos lo sabemos. Que la educación no es sinónimo de escolarización. Eso es algo muy interesante y muy importante que en la tesis voy dejando claro una y otra vez. La escolarización surge hace apenas 3 siglos, un par de siglos. Esto, ¿no? Podríamos decir que se empezó a construir después de la colonización, ¿no? Estamos hablando que tiene muy poco tiempo y el ser humano sobre el planeta Tierra, bueno, ustedes me dirán cuántos tiene, de acuerdo a lo que ustedes tienen de conocimiento, pero tiene miles y miles de años. Entonces, la educación va mucho más allá de la escolarización que se vino a encarnar en esta civilización para poder materializar el sistema capitalista. El objetivo era desarraigarnos de todo lo que nos daba fuerza, desarraigarnos de nuestra comunidad, desarraigarnos de nuestros propios valores, de nuestra propia sabiduría, desarraigarnos de la naturaleza y meternos en cárceles, ¿no? En aulas para empezar a adoctrinarnos a la construcción mental, adoctrinando, llenando de creencias para poder materializar y creer que el mundo era el que se estaba construyendo, que era un mundo basado en satisfacer, ¿no? Como el sentido de la existencia y el consumo, ¿no? Que es el sistema capitalista. Entonces, la escolarización es moderna, muy moderna, y vino a construir esta civilización occidental decadente que estamos ahorita viendo sus últimos momentos, ¿no? Y para eso se creó la escolarización. La educación, cuando hablamos de educación en nuestra propuesta de tesis, y por eso es que la sacamos de la escolarización, la sacamos completamente de este marco, puede incluir, tú puedes hacer dentro de una institución escolar, si realmente te abres a todo esto que estamos diciendo, se puede convertir en un espacio educativo por excelencia, ¿no? No de adoctrinamiento, sino de despertar. Y es lo que tratamos de hacer los que somos maestros en las aulas, a pesar de la cárcel y a pesar de las sillas y a pesar de todo. Y un maestro mío, el que les platiqué que hizo este intercambio, pues eso hizo en la escuela, ¿no? Sacarnos de las aulas a vivir
la vida y la experiencia y a vincularnos con la vida y entender que la educación va muchísimo más allá. Entonces, cuando hablo de educación me refiero a esto que está vinculado a la vida, no a la escuela en sí misma, aunque la puede incluir si es que la utilizamos para ello. Entonces, y en consecuencia, la educación es importante para abrir la posibilidad de salir de la crisis en la que nos encontramos y dar paso a la co-creación de una nueva humanidad llena de luz que cuide de nuestro vínculo con la vida. Entonces, esta educación vinculada a la vida, donde en todas las generaciones convergen, ¿no? Ahorita, pues este proceso, aunque sea en Zoom, con la tecnología y este intercambio, Isabel, los coloquios, cuando vemos, pues nos estamos educando, estamos aprendiendo, estamos teniendo registros, como dice Rafa, estamos en todo momento aprendiendo y educándonos, ¿no? Y Sí. además intercambiando saberes y experiencias que nos abren el apetito. Por ejemplo, ustedes tienen unas experiencias que me abren el apetito, porque hay experiencias que yo no lo he validado y digo, a ver, ¿no? Si Ujú. Isabel puede, y es un humano como yo, ¿no? Y tiene su cerebrito y sus ojitos y sus manitos y todo, yo puedo, ¿no? Y le doy mi voto de confianza que me está diciendo algo verdadero y si ella ya lo experimentó, yo voy a intentarlo, ¿no? Entonces ahí está lleno así de seres en el planeta que han validado una cantidad de cosas que nos dicen que nuestras creencias no nos permiten darle lugar. Entonces mi tesis está lleno de sabios y sabias, ¿no? Para que están dentro de, que no forman parte de como de la visión ortodoxa de la academia, porque están excluidos, ¿no? Pero estos sabios y sabias nos abren el apetito a todo este potencial, Ah, ¿no? Que tenemos ahí ilimitado. pues, pues Entonces, afortunadamente existe Zoom, existe YouTube, existe sí, Internet y que nos da acceso a un montón de opiniones alternativas, porque desgraciadamente, como tú bien decías, la escuela hoy lo que hace es transmite ideología, la doctrina. transmite ideología dominante y se ha convertido en un instrumento de control de la ideología dominante. Y si no existieran opiniones alternativas que tenemos que tratar de difundir al máximo, que se basan en el desarrollo del ser humano integral, en la expansión de su conciencia, en desarrollo de sus capacidades, pues entonces pues estaríamos en manos de los que están manejando todo este cotarro, los que no quieren que construyamos esa nueva humanidad y esa nueva tierra, Ana Paula. Exactamente. De acuerdo Ujú. contigo, Isabel. Por eso es tan importante que incluso en textos académicos abramos eh, al intercambio con estos otros seres, ¿no? Que tienen tanta sabiduría y que muestran otros caminos y sobre todo nos abren hacia nuestro potencial creador, ¿no? Entonces, Ujú. la tesis está plagada de, ahí está Robert Martínez mencionado, ¿no? De referencias Muy, no muy ortodoxas, ¿no? No academicistas. Mira, El- es que estamos en el momento, tú has estado hablando de crisis civilizatoria, estoy completamente de acuerdo, pero que vamos, eso es lo que elegimos, como también tú dijiste antes que todo existe en el ahora. Y de todo eso que está existiendo en el ahora, hemos elegido reencarnar en el momento de la crisis civilizatoria. Tú fíjate, cada uno tendrá sus razones, pero eso es lo que tenemos que descubrir. Y resulta que según la astrología, Robert Martínez y esto, tenemos 20 años para descubrirlo y para efectuar ese salto de conciencia que nos permita construir esa nueva tierra y esa nueva humanidad. 20 años que son los años que Plutón va a transitar por Acuario. Hay que aprovechar esa energía con la pedagogía del despertar y con todos los instrumentos que haya a nuestro alcance. ¿No te Eso, parece, Ana Paula? me parece. Claro que sí, Isabel. Y sí, Anita, una pregunta. dime. Perdón. ¿Por qué lo que estudiaste se llama educación poética? Porque se me hace un nombre muy evocador y que una maestría y un doctorado se llame educación poética,
Se me hace maravilloso, pero bueno, no sé si nos pudieras platicar por qué. Ya nos dijiste el porqué de la pedagogía del despertar, qué es lo que tú has estado autocanalizando, y por qué educación poética. Uy, qué bonita pregunta y qué bueno que lo haces porque entonces así también les comparto que pues en Querétaro, en esta ciudad, hay seres muy luminosos y muy preciosos que coinciden con todo esto que estamos platicando, que es la creadora de estas propuestas educativas, que fue la maestría en creación educativa en la UAC, que por desgracia, parte de esta crisis civilizatoria y este estado de esta lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Desgraciadamente, ese proyecto se cerró después de sacar 6 o 7 generaciones, no recuerdo cuántas, 6 o 7 generaciones, decidieron cerrarla, pero es una maestría totalmente, en sintonía con lo que hemos venido hablando. Y se llama creación educativa, justamente haciendo alusión a la educación como poiesis. Jacqueline Zapata, que fue la creadora de este programa académico, tanto de la maestría como el doctorado, que es una gran amiga, que espero que sea parte de estos coloquios, que ustedes tengan la oportunidad de invitarla a participar, porque es una verdadera belleza de ser humano. También adora a Emilio Carrillo, ya le presumí que, que va a estar aquí, presumir entre comillas, porque ella también lo andaba buscando para llevarlo al doctorado, a dar unas conferencias magistrales. Entonces, a ver si le ayudan a entrar en contacto con Emilio, ¿no? Porque es un ser extraordinario. Entonces, ella crea esta propuesta de maestría y basándose en su propuesta doctoral también, ella hizo su doctorado en España, que es ver a la educación como poiesis. Lo que ella hace sintéticamente es volverle a dar el lugar al arte y a la poesía, ¿no? Como el lenguaje de la educación, siendo que la poesía se conecta con el corazón, con la intuición y se conecta con este potencial creador. Nos abre, o sea, ella lo que menciona es que debemos ir más allá de la razón, ¿no? Ir más allá y contactar con el corazón. Y uno de sus vehículos o propuestas es que el lenguaje de la educación debe ser el lenguaje poético, que finalmente también te abre al misticismo. Entonces, digamos, la maestría es una propuesta que, bueno, de acuerdo a toda mi formación, cuando yo decido venirme a Querétaro, curiosamente, el universo, yo decía, yo quiero estudiar educación porque yo amo la educación, entonces, y ha sido toda mi experiencia de vida, entonces, la primera maestría que apareció en el internet fue la de Jacqueline Zapata, ¿no? Otra de las grandes regalos, coincidencias, ¿no? Etcétera. Entonces, de sintonizaciones. Entonces dije, no, pues no hay, esa es mi maestría, ¿no? Por supuesto que esa es mi maestría, ¿no? Hablaba del amor, hablaba de la sabiduría, ¿no? Y de toda esta posibilidad de identificarnos con nuestra parte divina y creadora. Entonces, Jacqueline es la que creó el entorno para que una tesis como esta quepa. O sea, ella creó las condiciones. Por eso sí creo que nosotros nos corresponde para esta construcción de la nueva humanidad de la que está diciendo Isabel, que nos quedan 20 años, de acuerdo a algunas señales astrológicas, o que hay que crear condiciones para que estas cosas tengan cabida. Entonces, Jacqueline es una creadora de condiciones para que este tipo de propuestas tengan cabida. Y así como la mía está llena de propuestas en este mismo tenor. Y el doctorado se llama en educación poética y es la continuación de esta línea, pero ya muchísimo más abierto a la espiritualidad, mucho más abierto a los saberes espirituales, modernos, ancestrales, para que cada quien encuentre, como decía Isabel hace rato, su propio camino de regreso hacia nuestra divinidad, hacia lo sagrado, hacia adentro, a nuestro yo soy, a nuestra divinidad, a lo que verdaderamente somos. Entonces, es una maestría y un doctorado realmente novedosos, sui generis, y obviamente todo el cuerpo docente, que son varios doctores, son creadores de utopía en sus entornos, materializadores de la utopía. Entonces, por mencionarles alguno, tenemos a un Sergio López Ramos, que fue en las dos ocasiones, tanto en tesis de maestría como de doctorado, parte de mi sínodo. Él es un maestro, un sabio,
que tiene conocimientos, tuvo un maestro chamán, ¿no? De aquí de Mesoamérica y también estuvo en China, entonces aprendió acupuntura y toda la visión del taoísmo y también tiene este maestro budista zen. Entonces, y llega aquí y conoce Occidente y dice, qué barbaridad, todo fragmentado, hecho pedazos, y une todo y genera una pedagogía de lo corporal, que es entender nuevamente al ser humano en unidad, tomando en cuenta todos sus niveles físico, emocional, etcétera, y tomando en cuenta que el ser humano necesita cuidar su alimentación, necesita tomar en cuenta la historia, su contexto, etcétera, etcétera, y crea una propuesta que ya está encarnada en la UNAM en Iztacala. Está encarnada, tú ya como psicólogo puedes entrar y estudiar esa línea y es volver a ver al ser humano unido. Entonces, como ese maestro, muchos en esta propuesta. Entonces, puedo entrar, facilitarles la posibilidad de que entren en contacto con ellos para ampliar estos coloquios si así lo desean. Pero son unos maestrazos, ¿no? Unos verdaderos maestrazos. Y mi tesis doctoral, obviamente, tiene toda la influencia de Jacqueline Zapata como creadora de estos posgrados. Y ella ha sido parte de mi sínodo y acompañante en todo este proceso, definitivamente, y en total sintonía, o sea, sin duda y cuestionamiento alguno, en total sintonía. Y mi director de tesis del doctorado fue Juan Malda, también fue parte de mi sínodo en la maestría. Y Juan Malda es un amante de, híjole, ¿qué les puedo decir? Transita y une a la ciencia, ¿no? Desde la biología, a la filosofía, al arte y la literatura, y es un amante de los filósofos griegos. Es un amante de la sabiduría griega, ¿no? Presocrática y de toda la filosofía, y hace una interpretación, pues, preciosa de la filosofía occidental, ¿no? Entonces, que también nutre y hace que encaje con todas las propuestas de sabiduría ancestral de otros lugares, Oriente, y une a Oriente y Occidente de esta manera, ¿no? Entonces también para mí fue una gran influencia muy maravillosa. Entonces, bueno, de ahí nace Rafa. Entonces, por eso es que se pueden materializar estas cosas, porque hay seres que están creando esas condiciones, ¿no? Dentro de la educación escolarizada, tanto mi maestro en la Facultad de Psicología como Chao, que creó, mis grandes maestros ha sido Arturo Ornelas con esta propuesta de educación fuera de aulas, y luego todo mi proceso de 20 años de trabajo en comunidad con otro gran maestro que fue Alejandro Chao, y luego topo con Jacqueline. Entonces, digamos que mi vida está plagada de seres que están en esta sintonización de ir materializando la nueva humanidad y creando nuevas realidades y poniendo los entornos para que eso suceda, ¿no? Oye, Entonces, Anita, ahora que recapitulas parte de tu existencia, de estos sabios tan potentes como Chao, que bueno, está en otro plano, pero aquí sigue al mismo tiempo, ¿no? Y tantos que están todavía encarnados. ¿Tú cuál crees que pueda ser nuestro mejor legado de esta generación, de nosotros, los que estamos ahora mismo aquí en estos coloquios, de los sabios que has recapitulado y de muchos otros? ¿Cuál crees que pueda ser ese legado para la nueva humanidad? ¿Tú con qué te irías conforme, tú, Anita, de este plano? Ya, supongamos que ya no estás en este plano, ya estás en otro, pero ¿con qué dirías? Bravo, sí lo logré. pues yo creo que con todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Obviamente nos falta, bueno, en lo personal a mí me falta mucho, ¿no? O sea, me falta mucho desarrollar y despertar. Pues para mí sí es una gran fuente de inspiración, maestros como Robert Martínez, como Margarita, aquí, a Isabel tengo poco de conocerla, pero me imagino que si la conozco más también, donde podamos ir despertando más potenciales, ¿no? O sea, me falta mucho en ese tenor. O sea, yo quiero despertar telepatía, clarividencia, clariaudiencia, todos nuestros potenciales adormecidos para tener un impacto mayor sobre de la Tierra. Entonces, este proceso creador pues tenga mucho más impulso, empuje, fuerza, energía para poderlo materializar y poderlo construir. Entonces, yo me siento Pues contenta, que así así sea, Ana sea, Paula, que que así así sea, sea, hecho está. hecho ¿Sabes? está. Llevamos 55 minutos de charla
yo a mí me gustaría, para ir cerrando, aunque ha sido una charla muy entretenida y muy ilustrativa, ¿hay algo que no nos hayas dicho y que quisieras decirnos, no a nosotros, sino a todos los que vayan a ver este vídeo en el futuro? Pues que nos atrevamos, o sea, creo que ya se los dije, ¿no? Que sí nos atrevamos. Y lo que dijiste tú también, Isabel, hace rato, que seamos lo suficientemente valientes para equivocarnos. De hecho, el último, si me permiten ver la presentación rápidamente, ya nada más la paso rápida. No, Aquí viene adelante, adelante. todas las Sí, premisas, claro, por yéndome favor, rápido termina todas. tu presentación, sí, ¿La por termino rápido? supuesto. Bueno, la puedo terminar rápido porque ya mucho se lo he mencionado. No hay separación entre sujeto y objeto, hay unidad entre observador y observado, que es lo que hemos hablado. La percepción Ujú. dualista, esto ya lo vimos. El cambio no vendrá de afuera. Ay, es que no sé si se regresó. Sí, Ajá, eso ya lo habíamos visto ¿verdad? también. Ujú. Despertar implica trascender la percepción dualista a partir de cultivar el amor y la sabiduría en comunión. Hay que ir integrando y tejiendo, esto es fundamental, a través de la educación, ir tejiendo de forma muy armoniosa este cultivo del amor bondadoso y de la sabiduría, que es esta comprensión de cómo existe la realidad y cómo existimos, ¿no? De que somos interdependientes. Entonces, en el primer capítulo de la tesis vamos a ver todo el extravío civilizatorio en el que nos encontramos, pero siempre con una óptica de entender, como dijo Isabel, entender que nosotros elegimos este momento y que es un paso nada más, es una transición hacia la construcción de lo nuevo. Nos estamos fortaleciendo y catapultando con todo lo que necesitamos aprender y generando todas las condiciones para poder construir lo nuevo. Siempre estamos en esta transición. Entonces, las crisis, las noches oscuras, y eso lo hemos validado todos en nuestra experiencia, bueno, así ha sido en mi vida, cuando han venido crisis y momentos difíciles, después viene un despertar muy grande y creo que por eso es que elegimos estar en este tiempo y en este espacio y lo elegimos porque necesitábamos esta fuerza para hacerlo. En el capítulo 2 hablamos sobre el despertar como conciencia de unidad en diversidad y cuidado del vínculo, y en este capítulo mostramos cómo ya está encarnada la nueva humanidad en muchos ejemplos, ¿no? En Latinoamérica, en África, en muchos lados ya está encarnada la nueva humanidad, ya están las semillas del despertar. No es algo que estamos en la nada ni en cero, nada más que no está visibilizado, ¿no? Y que se intenta ocultar, pero ya está encarnado. Y toda esta comunidad de personas que son parte de este mundo disidente, son parte de estas semillas disidente que estamos creando lo nuevo, ¿no? Eso se muestra. En el capítulo 3 hablamos justamente de esta cocreación de la común unidad, pero desde abajo y desde adentro. Lo importante que es estar todo el tiempo en este trabajo interno y en este trabajo horizontal con nuestros congéneres, co-creando este sueño. Solos no vamos a poder, eso es evidente, o sea, tenemos que trascender todo el individualismo. En la tesis está muy bien explicado cómo es importante pasar hacia la cooperación, liberarnos de estas ideas de la competencia y empezar a unirnos con otros congéneres, porque juntos es que lo va a dar. Esta transformación no va a ser individual. Bueno, esa es mi humilde opinión en esta propuesta y con base en estas experiencias que hemos vivido, sino no va a ser a través de ideas de éxito individual y cada quien solito escalando la jerarquía como este modelo ha propuesto, porque no es por ahí, sino todo lo contrario, es unidos con otros en hermandad. Esto se va a poder lograr desde abajo y desde adentro. Entonces, en el capítulo 3 se explica muy bien esta propuesta desde abajo, desde adentro, y en el capítulo 4 hablamos de tres esferas que integran todo este camino, que es el espiritual, que tiene que ver con esta visión de lo sagrado, de lo trascendente, y que cada quien encuentre cuáles sus mejores herramientas para este encuentro con la divinidad y con lo sagrado. La parte ecológica, que tiene que ver con el cuidado de la vida, ¿no? Sin dejar de lado al ser humano, no diciendo el ser humano no es parte del medio ambiente porque él es el depredador y a ese lo olvidamos y nos priorizamos un árbol que un humano, ¿no? De ninguna manera. El humano totalmente en armonía con la naturaleza, es un entendimiento
de nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro, que son dos principios justamente que retomo del nuevo humanismo. Ningún ser humano por debajo de otro y nada por encima del ser humano. ¿Qué quiere decir? El ser humano como parte de toda esta cocreación, porque somos finalmente el aspecto consciente de esta, ¿no? Y con un potencial enorme. Esta base biológica es de enorme importancia. Y la visión antisistémica que tiene que ver con el cuestionar nuestras creencias y condicionamientos y desmontar poco a poco esta matrix o esta matriz de condicionamientos que nos han metido, que nos han hecho creer que solamente existimos para consumir y que somos solamente un cuerpo físico y ahora que nos quiere llevar a ser robots, ¿no? Identificándonos aún más con lo artificial y con lo que realmente no somos, o sea, que son herramientas, pero que tendrían que estar al servicio del espíritu y no nada más de la materia. Entonces, esto se dibuja en el capítulo 4 y en el 5 ya se habla precisamente de toda la pedagogía del despertar, toda la propuesta que va más allá de la escolarización, que busca que no haya jerarquías, que se trabaje la horizontalidad, etcétera, de lo que hemos mencionado y más. Ya luego les pondré a quien quiera leer la tesis, el texto. No es academicista, o sea, está muy sencillo de leer y es una tesis fácil de entender y de comprender para los que estamos en este camino. En el capítulo 6 lo que trabajamos es cómo vamos a mostrar la experiencia, toda la parte, la explicación metodológica. Y curiosamente el capítulo 7, con esta idea, se llama Volando en alas de un pájaro llamado intento. Entonces, Isabel, me preguntabas, ¿qué quieres decir que no has dicho? Pues atrevámonos otra vez, lo repito, hay que atrevernos a materializarlo, aunque nos equivoquemos. Entonces, en el capítulo 7, por eso se llama Volando en alas de un pájaro llamado intento, porque la idea es intentarlo. Y ahorita, si no tenemos todas las herramientas internas, externas, para que nos salga perfecto, ¿no? Pues vamos ensayando hasta que nos salga, ¿no? Los Lo que años que vale la tenemos que ensayar. experiencia. A través de la experiencia vamos a aprender para hacerlo cada vez mejor, Exactamente, hasta que lo consigamos. Ana hasta que lo Paula, consigamos. es que te vamos a tener que volver a invitar porque nos vas a tener que explicar cada uno de los capítulos de tu tesis, por favor. Bueno, pues con mucho Totalmente de gusto. acuerdo. Y esto que dices del pájaro llamado intento, Anita, pues a mí me remite a mi juventud muy temprana, a las enseñanzas de Don Juan, cuando Don Juan le enseñaba, cuando el que dicen que se llamaba Don Juan, le comentaba a Carlitos Castaneda del intento. O sea, en estas palabras hay poder. No nada más es la acepción de intento, sino el intento. La parte energética es poderosísimo. Esto del pájaro llamado intento también nos los vas a tener que desarrollar y explicar. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Con mucho Es gusto. Pues un poder placer. y es poesía también. Es poder y es poesía, ambas cosas. Mira qué lindo. Pues sí, entonces vamos a intentarlo una y otra vez. Y contestando ya la última pregunta que hizo Rafa, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir intentando lo que hemos intentado hasta ahorita. Estos coloquios, Horizonte Humano, nuestras comunidades, ¿no? Nuestras Claro, aldeas, claro. Y nuestros aprendemos ejercicios colectivos. con cada Nos nutrimos. experiencia se expande nuestra conciencia y damos un pasito más. Y Así cuando es, ya Isabel. hayamos creado, como aquello que estábamos hablando antes de empezar, el campo de energía adecuado, se producirá el gran salto cuántico de toda la humanidad, como en el experimento del mono 101 de Rupert Sheldrake, que os imagino que lo conocéis. Ese no lo conozco, pero sí, sí. Maravilloso. Y eso es lo que estamos construyendo, yo creo. Entonces, una El propuesta campo de para... y- Estamos construyendo el campo de conciencia para que se produzca el cambio. Eso es exacto. el experimento, ese mono 101 es en una isla, pues le echaban plátanos a los monos o algo así, pero se los comían con cáscara o no se los sabían comer hasta que el primero empezó a pelar los plátanos. Entonces uno lo vio, pues siguió pelando los plátanos
en un determinado momento, a través de ese campo de conciencia, de inteligencia que se creó, todas las islas que no estaban conectadas, todos los monos de todas las islas empezaron también a pelar los plátanos. Digamos que el campo de conciencia hace ese efecto multiplicador. Y eso ya está en marcha. Y Ajá, eso y está en eso marcha. Así, lo que queridos, lo que acabas de formamos escribir parte de ese campo. y lo que acabas de decir fue así como se Sí. gestó esta propuesta. Como ya Ajá, está, maravilloso. como ya está Claro. en el ambiente ese campo, es por eso que surgió esto. O sea, esta propuesta que finalmente nos incluye a todos, porque está Sí, conforme lo trabajamos y está en conforme lo difundimos, se fortalece, ese campo de conciencia se va fortaleciendo. Y ya se sabe, la conciencia la que determina el tipo de sociedad en el que vamos a vivir. Ahora la estamos construyendo, la nueva tierra y la nueva humanidad. Muchas Gracias, gracias, Anita Isabel. Paula. Gracias por el espacio y magnífico, felicidades de por verdad. estos coloquios. La No, verdad es que muchísimas gracias, al una contrario. maravilla. Te emplazamos, como dice Isabel, seguramente tendremos al menos una o más charlas, las que sean necesarias. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este intento y por acompañarnos. Gracias también, querida Isabel, gracias a todos los que nos vean y escuchen en un momento dado de la existencia. Que esto nos mueva a seguir con esta labor que es interna, como dices, Anita, desde adentro, desde abajo y en común unidad. Qué buena frase, muy Está profunda. buena, ¿verdad? Sí, está muy buena, muy buena. Y bueno, ojalá que todo esto que hemos venido hablando sirva para motivar que sigamos en el intento, en este intento tanto individual como colectivo. Y muchísimas gracias a todos. Gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, gracias a quien está ahí en los controles, a Rafa, que nos está apoyando, mi hijo, gracias a todos en general. Me quedo muy conmovido, gratamente, de verdad conmovido de corazón y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por todo. Muchas Les gracias, agradezco mucho. Rafita. Muchas gracias, Rafita, también. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Gracias, Isabel, Rafex, adiós. Y a todos los que nos escuchan y ven. Horizonte Humano es un proyecto que ya está en marcha y es posible gracias a las personas que se suscriben y colaboran compartiendo sus experiencias y saberes a través de videos, podcast, audios, obras escritas, así como concursos, seminarios y todo tipo de formatos educativos. Con tu suscripción, Horizonte Humano puede ir mejorando cada día la calidad de los materiales que ofrece, además de alcanzar a más personas en el planeta que requieren de la inspiración para transformar luminosamente sus entornos y realidades. Entra a la página horizonteshumanos.com y apóyanos con tu suscripción. Hagamos juntos que nuestros sueños y aspiraciones más elevadas se expresen en el mundo. Muchas gracias.